Está Santiago Cuño con nosotros, que es candidato en la provincia de Buenos Aires, ¿sos, ¿no? Sí, diputado nacional por la provincia. Bienvenido. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Bien, muy bien. Hace unos meses hablamos nosotros acá, en Así este es. mismo espacio. Compartimos. Estás viendo hoy de Milei, vos que lo conocés, vos tenés como... Siempre la pregunta es ¿por qué sos el intocable con las cosas que decís de Milei? Y viste que Milei salta por otros que dicen, nada, un 10% de las cosas que decís vos. Y yo siempre tengo la duda de por qué. Pregunta reiterada. Y bueno, pero ¿qué explicación hay a eso? Hace 5 años le dije narco a sperm y recién se pone de moda. Tampoco dijo nada. Cuando atrás de los dichos hay verdades, los culpables guardan silencio. Entonces, lo que yo puedo hacer es demostrar lo que digo. Entonces es muy difícil que se contesten. ¿Por qué decís que, bueno, está bien, que yo me acuerdo que lo dijiste hace cinco años porque coincide en la campaña presidencial Antes, 2019? Pero antes, ¿por qué? Sperm tiene una ¿Cómo es el diferencia. vínculo de Spert y Machado? Contá un poco ahí. Sperm tiene una diferencia sustancial con Javier Milei, porque Sperm siempre consideró que la política era su camino para hacerse millonario. Nunca tuvo ninguna lealtad ni código con la ciencia política. Siempre fue un negocio para él. Y aún en los albores de lo que es esta situación desastrosa que nos toca vivir, Milei tenía más mística cuando Sperm seguía siendo un nefasto comerciante de la política buscando plata. Por eso se separan originalmente. Originalmente se separan, porque también pesaba en esa relación la presencia de Diego Giacomini. Ah, claro. También otro que... Finalmente, Diego Giacomini se separa de Milei cuando Milei elige a Sperm para empezar a armar la política. Y Sperm lo convence a Milei de que la política necesita plata, mucha plata. Y entonces se va Giacomini y queda Milei con Sperm. Sperm empezó a conseguir los primeros aportes que le permitieron cambiar su casa, comprar el campo y empezar a vivir la vida de lujos políticos que él soñaba. ¿Qué año es esto? Estás hablando de... Estamos en el 25, 19. Ok. Antes. Bueno, antes de que él se lanzara como candidato. Antes. Porque ahí viene la ruptura, después la reconstrucción. Pero empieza a vivir de esos aportes negros que le da la política. Diría el turco Asís, marroquinería, mucho bolso, que le llegaba a Sperm y que yo lo entusiasmó a la política. Y nunca hizo otra cosa que plata en la política, nunca le interesó absolutamente nada. Su visión económica o sus asesoramientos en materia de lo público como economista eran solo una excusa para tratar de llegar a lo que soy, un narcodiputado. Entonces ahí Milei empieza a hacer agua porque deja de ser el tipo que pregonaba el libertarismo para ser un pragmático. Sí. Se aleja de Giacomini. Giacomini sigue siendo un teórico puritano en materia de su pensamiento liberal. Y empieza el derrotero de vender cargos públicos, vender puestos en las listas, agarrar dinero de donde viniera, porque todo era política. Entonces, la política no se hace sin plata. José Luis Sperm. Bueno, o sea, vos decías, José Luis Sperm, lo tildás de narcodiputado. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el dinero que recibió, esa avioneta que ves ahí, la camioneta blindada que fue tiroteada en Crónica, la salida de Crónica lo tirotearon a Sperm, porque creían que arriba iba Machado. La camioneta era de Machado, a nombre de Machado, con la cédula verde a nombre de Machado. En 2019, en la campaña. Y digamos, toda la campaña fue financiada por dinero negro del narcotráfico. Él lo sabía perfectamente. No ¿Cómo lo desconocía. conoce a Machado? ¿Cómo entra Machado? Machado se acerca como todo narco a través de empresas supuestas que iban a colaborar. Yo una vez conté que Javier Milei me dijo que alguna vez asesoró unos narcos porque necesitaba comprarle comida a los perros. ¿Te acordás? Te lo conté acá. Sí, sí, Después Diego Giacomini, en una cámara oculta que le hacen en Inglaterra, cuenta la relación libertarios-narcos, que la podés conseguir en las redes sociales, pasarla porque está contado en primera persona por Diego Giacomini. Y ellos empezaron a recibir empresas a través de fundaciones. Acordate que Sperm forma parte de la Fundación Libertad. Sí. Bueno, y esas fundaciones eran el lavadero de dinero por donde pasaban los aportes. Y después ya descaradamente le aportaron a la campaña, lo incorporó a su rendición de cuenta de gasto de campaña. ¿No le crees a Sperm cuando dice que la única vez que tuvo contacto es en esta foto cuando usó el avión en 2019 para ir a la presentación de un libro en Chubut? Primero, ese no es Machado, ese es fue candidato, es liberal,
no me acuerdo el nombre en este momento. Pero fue parte de la estructura de ellos, después se peleó y terminó siendo candidato independiente hace 2 años, a presidente también. Sí. Pero a Machado lo conoce un montón porque viajó en la avioneta con Machado. Claro, que es el avión que está detrás es el de Exacto. Machado. Pero viajó con Machado en el avión. No es que, es más, hay conferencias de él donde está Machado en las fotos. Algunos señalan que, a ver, cuando una investigación de la cual Marcelo Longobardi en las últimas horas se hace eco, señala, Marcelo Longobardi con información que él maneja, que Machado quería conocer al candidato a presidente. Y el candidato no es cierto, presidente ya lo conocía de antes. lo conocía de antes. Sí, lo financiaba. Por Espert, digo. Por Espert, sí, sí. Espert, candidato a presidente, ya conocía a Machado y Machado le financiaba la campaña. De hecho, la excusa para los vuelos era la presentación del libro. La excusa de esos vuelos era que viajaba a presentar el libro, Espert. Sí. Mientras tanto hacía campaña presidencial. Pero eso, pero a ver, Santiago, eso digo, podría ser, no voy a decir fácil la palabra, pero podría cruzarse los datos con algo que Patricia Bullrich hoy le manda un mensaje a Espert y le dice que presente la información de los gastos de campaña, que es lo que cada partido político tiene que presentar. Ahí están los aportes de Machado. En los gastos de campaña del 2019 están los aportes de Machado. Bueno, la justicia de Texas tiene un envío de fondos de $200.000 de un fideicomiso a nombre de Machado. El tema es, el problema que tienen estos muchachos, igual que lo tienen con el caso Libra, es que cuando intercede la justicia de los Estados Unidos de Norteamérica y se declaran competentes en una causa, caso Libra, caso Machado, por narcotráfico, en el medio de todo esto está la DEA. La DEA está en la Argentina. Interpol está en la Argentina es parte de Interpol. Entonces, todo esto puede terminar con Espert extraditado. Esto que empieza, digamos, que empezó hace 5 años cuando empezamos a decir narcopolítica, narcodiputado, ahora si Machado es extraditado, atrás va Espert, porque el lavado del dinero de Machado iba a cuentas políticas de Espert. A la DEA no le gustan los narcopolíticos. Quiero que compartamos lo que decía Patricia Bullrich esta mañana, porque después hubo un ruido en La Rosada con Patricia como diciendo, che, te fuiste de mambo con lo que dijiste. Patricia iba a decir algo como para bajar la espuma, yo por ahora no lo escuché, pero esto fue lo que dijo a la mañana, fuerte. ¿La situación de Espert los complica? Hace falta una explicación, ¿no? Por supuesto, es decir, es algo del 2019, hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó. Es lo que necesitamos saber, porque él puede haber presentado en la justicia electoral una explicación y esa explicación puede ser válida o no. Es importante conocerla. Parece una persona que el una elección se le metió alguien que estaba metido en el narco. Imagínense que nosotros que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco, no aliadas, que hayan recibido plata. ¿No tendría que ser candidato entonces, ministra? ¿Debería de poner su candidatura, Espert? Es muy importante en este momento aclarar la situación ya. Bueno, debe aclarar la situación ya. Está muy clara la situación. Espert debe renunciar a la banca y debe renunciar a su candidatura. Bueno, se lo están pidiendo, no así categóricamente Patricia Bullrich, pero hay otros diputados libertarios que se lo están pidiendo. No hay ninguna posibilidad que un narcodiputado siga en la Cámara de Diputados. Haciendo memoria, tenés que recordar el caso del diputado que fue expulsado en plena pandemia por la transmisión online de su actitud sexual. El diputete, lo que se conoció el diputeta. El diputeta fue expulsado en 12 horas. Entonces, vergüenza tiene que dar que hoy los diputados hayan permitido que presida la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero que quiero esto. Walter, búscame cuando Milei ayer defendía a José Luis Espert, porque quiero que me expliques esto. Milei habla de chismes de peluquería. ¿Está dispuesto a poner la cara? Porque por la hermana uno puede entenderlo por lo que significa Karina Milei. Pero inclusive por José Luis Espert tan categóricamente. Espert fue una elección de Javier Milei cuando eligió ese camino para construir política. Se le está cayendo todo lo cercano. Tiene comprometida la situación de su hermana, ahora tiene terminado, Espert está terminado, es un muerto que camina, no tiene destino político alguno. Para vos no va a haber foto política, porque viste que el sábado había un acto
el sábado en San Isidro. La habían cancelado antes, pero ya se veían venir lo que iba a pasar. Y ahora como que no hay una fecha de encuentro en la provincia de Buenos Aires con Milei. Los que queremos juicio político para terminar con este gobierno y no un golpe de Estado descubierto, preserve la institucionalidad por el bien de todos los argentinos, o sea, que llegue a un juicio político ordenado, con un Congreso con 2/3 en la Cámara para acusar, que en el Senado se lo destituya a Elia Villarroel, como corresponde, porque si acelera en materia de sostener este tipo de situaciones, la situación se puede tornar violenta e incontrolable. Lo lógico es que Esper sea parte de la Cámara de Diputados, sea parte de la candidatura y que la política del presidente se institucionalice de una buena vez. No puede defender más amigos y parientes. Bueno, así lo defendía ayer a Esper, antes de que terminara de explotar hoy con la declaración de Bullrich. Esto es otra operación más. Es la misma operación que le habían hecho en el año 2019. Es diferente. Bueno, está bien, digo, pasaron 6 años. Entonces, se los ensució en el 2019, se ensució de vuelta en el 2021. O sea, eso es recurrente. Entonces, digo, es parte de la metodología con la que, en realidad, hay digamos... Esto está bien. Esto es una denuncia nueva que habla de una cifra de $200.000. Sí, mira, yo te voy a decir algo. La causa en los Estados Unidos. También, digamos, yo escuché a alguien que hablaba de una cifra de 7, digamos, dígitos en dólares y agarraba y daba especificaciones de cuándo había sido eso, dónde. Y lo peor de todo es que yo había estado en ese lugar y era todo falso. De hecho, digamos, se hizo la demanda Esper y la ganó. Fíjate el estado físico de Javier Milei. Con todos sus problemas a cuesta, los chicos que creyeron en él ven un personaje totalmente distinto al que les gritaba de los palcos y arengaba desde la macroeconomía hacia un modelo distópico y revolucionario, y se transforma en un burócrata que empieza a dar explicaciones sobre la corrupción. O sea, para los chicos es una vuelta al pasado, es más de lo mismo. Bueno, es político, al final este es el Milei. Ni siquiera porque la cintura no la tiene, o sea, tiene los problemas pero no tiene la cintura. ¿Está bien? A ver, no es Menem, que se te sentaba en una conferencia de prensa y voló Río Cuarto y el tipo se sentaba y bancaba... Claro. Elige un periodista, elige hablar sobre, hacer un monólogo, no tiene para eso. Ahora, yo le recomiendo sanamente por el bien de los argentinos, la situación es caótica para la Argentina, esta situación es caótica. Esto puede terminar muy mal o le podemos encontrar una salida institucional y constitucional ordenada para que no termine siendo una pesadilla. A los golpistas, porque hay golpistas, recordarles que en la Plaza de Mayo en el 2001 quedaron 42 muertos, de los cuales nadie recuerda el nombre, salvo las familias que perdieron sus seres queridos. La Argentina terminó devolviéndole a los bancos lo que los bancos nos habían robado con los depósitos de los propios ahorristas. Fuimos a la especificación asimétrica y pasamos por la frase, el que depositó dólares recibirá dólares. La Argentina necesita institucionalidad. Este gobierno no va a encontrar salida, ni viajando a Washington, ni liberando el dólar para que flote, ni reponiendo el cepo, porque lo que tiene es una crisis política. Cuando vos no tenés política, no tenés plan económico. Entonces, rota todas las alianzas políticas de este gobierno. No tienen manera de instaurar un plan económico. Entonces, el consejo sano, mirá la situación en la que me pone la Argentina. Yo que pedí el juicio político con el decreto 70 en marzo del 2024 para echarlo del gobierno, hoy, ya en esta instancia, por culpa de los nuestros que le permitieron gobernar 1 año y 9 meses, sin darle lugar al juicio político, llegamos a una situación crítica de la Argentina. Si esto explota, no nos va a ir bien a nadie. No, eso está claro. Entonces, ahora lo que hay que buscar es ir al Congreso. Hoy la Comisión de Presupuesto no debió funcionar. Cuando entró José Luis Esper y se sentó, se tenían que levantar todos. Pero no tenían pero ahí, Santiago, no tenían los votos. O sea, para correrlo. Te vas, no participás. A ver, yo, diputado nacional, me comprometo con todos nuestros votantes. Yo no participo de nada donde esté sentado Esper. Esper se tiene que ir de la Cámara. Es isofacto. Te quiero preguntar ahora, el rol de Cristina, estando detenida en San José 1111, viste que ella tuitea, aparece con audios en los distintos eventos políticos. ¿Cuál le ves el rol a Cristina en este contexto y si suma? Porque la pregunta acá es si le suma
al peronismo, digo, y en este contexto. Mira, le suma Milei. Milei, dentro de toda su catástrofe, mientras Cristina tuitee, va a tener fanáticos antiperonistas y anticristinistas que van a seguir enfervorizadamente votando cualquier estupidez con tal de expresar su gorilismo. Pero ahí, Cristina, ¿qué debería hacer en ese caso? Yo creo que debería guardar respetuoso silencio frente a una sociedad que mayoritariamente no la quiere y dejar expresarse, por ejemplo, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que acaba de ganar una elección con 14 puntos de diferencia el 7 de septiembre. O dejar que hablen gobernadores como Ricardo Quintela, o dejar que hablen expresiones sindicales modernas. O sea, yo soy partidario del sub-50, de que nosotros tenemos que sacar a la cancha todo el sub-50, intendentes exitosos que tenemos millones, gracias a Dios, en la Argentina. Lo tenés acá nomás, en el conurbano bonaerense, a Leonardo Nardini, 65% de los votos. Se postuló a primer concejal, se plebiscitó y ganó con el 65% de los votos. Tenés al propio Grey, que en su distrito es exitoso, tenés a Chábal en Pilar. Bueno, Ferrares en Avellaneda, aunque no es sub-50, no importa, pero exitoso, lo tenés a Musi, que tampoco es sub-50. Pero a ver, sacá la cancha a aquellos que pueden explicar que gestionan con éxito y dejemos de plantearle a la sociedad que el futuro se construye sacando un boleto al pasado. La gente ya castigó a Cristina, ya está. ¿Qué mirada tenés sobre los 6 gobernadores que se armaron un partido político, compiten en octubre, tienen a Schiaretti, a un ex gobernador y que ha sido candidato a presidente, como el bastión, el mariscal de mando de esta historia? ¿Vos creés que realmente son una oportunidad para romper la polarización en la que estamos? Porque encima la elección está, yo lo que veo es que está polarizada, no solo en encuestas, sino es Milei o anti-Milei, peronismo o antiperonismo. Mirá, y en el medio... Si quieren anti-Milei soy yo, no es Tayana. Entonces, la polarización, si es Milei anti-Milei, la gano yo, la provincia de Buenos Aires. Si es una polarización engañosa, donde volvemos a la idea de que un clavo saca otro clavo, te vas a quedar con los dos clavos. Los gobernadores, que ahí los tienes en pantalla, son una expresión de unitarismo, no de federalismo. Vos decís que esto, pero acá falta uno, ¿no? Que es Valdés, pero... Son unitarios al 100%. Ninguno de ellos quiere confederalizar la Argentina como nosotros. Ellos lo que quieren es tomar el látigo y la chequera del gobierno de Buenos Aires desde la Casa Rosada, como hizo Menem. Menem fue la expresión de un caudillo con patillas y poncho rojo que hablaba de Facundo y llegó a Buenos Aires y se comportó como Mitre. Entonces, yo no les creo absolutamente nada porque cuando vos le decís vamos a la confederación, volvamos al dominio confederal de la Argentina, abandonen el látigo y la chequera, la recaudación centralizada de los impuestos en Buenos Aires, devolvámosle el cobro de impuestos a las provincias, no lo quieren. Y vos decís que, a ver, acá cada uno está mirando como su metro cuadrado. Sí, claro. Bueno, pero... Quieren un cheque más grande de coparticipación. No. Y nosotros queremos anular la coparticipación. ¿Y cómo querés hacer el reparto de los...? O sacar la nacionalización de los impuestos. Vos tenés que devolverle los impuestos a las provincias, que es lo que dice la Constitución. La deben cobrar las provincias los impuestos y girar después como coparticipación invertida fondos al Estado Nacional para su sustentación. O sea, hacer al revés del esquema que está hoy. Por supuesto. El flujo de caja tiene que ser de las provincias, no del Estado Central. ¿Cómo puede ser que una ciudad como la de Buenos Aires, que no produce absolutamente nada, sea la que administre unitariamente, desde la concepción mitrista de la Constitución del 53, el destino y los recursos de las provincias productoras, que son las que generan la riqueza? Bueno, pero yo te insisto con esto. ¿Cómo romper la polarización? Te pregunto en provincia de Buenos Aires, que es 4% que tenés que sacar de base de votos. Tenés que sacar el 3 de los que vayan a votar. De los que vayan a votar, está bien, el 3 de los que vayan a votar. Si tomamos la última elección como referencia, ¿cuántos votos necesitas? 280.000, 300.000. Bueno, ¿estás confiado? Sí, claro. Sí, que es más, creo que la oportunidad que se plantea frente a este tipo de episodios. Vos imaginate que en la boleta única electoral está el narcodiputado Esperi, al lado estoy yo. Tienen un pelado que huye en moto y uno que anda en Torino. La realidad es que las circunstancias nos favorecen en muchas cosas. Tayana no es una buena opción. Tayana fue un invento para solucionar la interna del Frente Patria, pero no es una opción electoral que le hable a los jóvenes que castigaron al peronismo hace 2 años. El peronismo perdió, Sergio Massa, la elección por 2,6 en la primera vuelta, porque el voto joven no nos votó. Y ahora le proponemos, supuestamente, desde ese espacio, que encontramos la solución a su búsqueda juvenil, que es Tayana.
Bueno, claramente te miran los jóvenes y te dicen, no entendiste nada. Pero acá la culpa es ponérsela a un candidato como Tayana, o es que el peronismo no encontraba a alguien de síntesis, como dicen ellos, para evitar obviamente las peleas. 5 intendentes que podían encabezar la boleta con Bueno, éxito. pero ahí se jugó otra historia, vos lo sabes bien, obviamente que no. Entonces las mezquindades Sí. impiden que las cosas se den porque se ajustaron a la necesidad de Cristina y Cristina armó la boleta que ella quiso. Se señaló que Axel Kicillof fue a su batalla por el 7 de septiembre y en octubre dijo, bueno, está bien, mátense y armen las listas como queden. Puede ser. A ver, el gobierno va a perder la provincia de Buenos Aires, no necesariamente desde el punto de vista cualitativo. Sí. La va a perder en cantidad de diputados, porque nosotros vamos a poner diputados, el Frente Patria va a poner diputados. A ver, lo importante es saber qué calidad de diputados vas a meter. Porque vos sabés que hay un núcleo de Fuerza Patria que va a entrar porque es un núcleo base. Lo importante es que vos no cometas el error de polarizar, porque lo que haces con eso es volver a poner los mismos diputados que durante 1 año y 9 meses no hicieron nada contra Milei. Quien te habla presentó el juicio político en marzo del 2024. No, pero era pero Santiago, yo fui muy crítica de eso. ¿Cómo vas a presentar un juicio político? ¿Cómo vas a firmar un decreto que viola la Constitución, hace una reforma de la Constitución encubierta? Está bien, pero eso se lo debió frenar el Congreso. ¿Cuántos huevos fritos te puedes comer en ayunas? No sé. Uno solo porque, me hago pelota. después no estás en ayunas. Sí. Bueno, ¿cuántas veces podés violar la Constitución sin que se te acuse? Pero para eso tenés el Congreso, digo. Si el juicio político es en el Congreso. Está bien, pero a 6 meses de estar en A 3 gestión. meses. Bueno, Cuando vos, a ver, hacer un decreto anticonstitucional es un delito. Vos no podés como presidente violar la norma constitucional de la reforma de la Constitución y hacerla por decreto. Eso implica que tenés que ser denunciado de inmediato, no 1 año después, 2 años después, porque después del decreto 70 vino jubilados, vino el tiro en la cabeza a Grillo, vino el tema de la entrega de la base en Tierra del Fuego, acaba de autorizar el ingreso de fuerzas norteamericanas a territorio Tierra del Fuego, vino los acuerdos espurios que se están desarrollando con Inglaterra bajo cuerda, de los cuales te vas a enterar pronto, el endeudamiento en 44.000 millones de dólares, vino todo lo que vino. Si vos en la primera falta grave sacás tarjeta roja, evitás todo el resto. Entonces, si él hubiera sido citado al Congreso bajo juicio político a dar explicaciones del decreto 70, no hubiera tenido espacio político para hacer las barbaridades que hicieron durante 1 año y 9 meses. Sí. Bueno, los nuestros fueron cómplices. Santiago, en el plano económico lo que está pasando es que mucha gente se está encontrando, obviamente, y vos lo sabes bien, con que no llega a fin de mes, con que o tiene que laburar más para poder llegar a fin de mes, y otras que directamente ya sienten que no están teniendo oportunidades, por lo menos mirando este contexto de un dólar que está desbocado, ¿no? No importa la cotización, sino que no hay un camino certero. Yo no te digo una crisis. ¿Por qué la Argentina hoy no está como en 2019, que por ejemplo a Alberto Fernández le acampaban 3 días en la puerta del Ministerio de Desarrollo? Digo Alberto Fernández porque si querés lo ponemos a Daniel Arroyo, a Zabaleta, a Tolosa Paz, digo que fueron los 3 ministros que pasaron. ¿Qué pasó de esa Argentina que tal vez la crisis ya estaba, pero no es esta que vivimos ahora y te acampaban 3, 4 días en la 9 de julio? Hay una prognosis acertada de algunos que ejecutaron un plan que fue quitar los jefes de los planes, y esto hizo que los planes vayan directamente a quienes los recibían, y entonces se desarticuló una estructura de movilización que pasaba por los jefes planeros. Ahora, de todas maneras, la gente cobraba directo el plan, que si vos me querés decir que no se financiaba más a Beliboni, no, está bien, pero la gente cobraba el plan. Sí. Iban con las tarjetas a cobrarles el plan y después le daban la diferencia. Bueno, pero con las tarjetas de débito. Sí. Bueno, está bien, pero eso, digo, cuando vos desactivaste, en realidad darle plata a Beliboni, a Silvia Sarabia o a cualquiera, a quien sea. Silvia no, porque la voy a correr ahí. Tampoco creo que Beliboni se haya quedado con nada. Bueno, tiene una causa judicial. Está bien, pero no tiene sentencia. Pero yo lo que digo es, se desarticuló un mecanismo de movilización con financiación de dinero de planes, pero aquellos que recibían los planes hoy, sin luchar, reciben planes que no le alcanza para llegar al día 5 del mes. Con las luchas llegaban al 30. Entonces, lo que está claro, como vos decís, es se desarticuló un mecanismo
que era mercantil, de administración de la pobreza, pero los pobres hoy son más pobres que cuando luchaban y marchaban con los que los llevaban. Porque hoy ese plan que le dan está devaluado de una manera siniestra cuando vas al supermercado. Entonces, la persona que cree que consiguió la libertad de la organización social a la que pertenecía y luchaba, hoy es más pobre que cuando luchaba en esa organización social. Entonces los desmovilizaron. Ahora si la gente se quiere movilizar, no está organizada. Lograron desorganizarlos. Entonces la persona que no llega al 5 con el plan y ya no tiene un jefe político que lucha para poder movilizarse y organizar una estructura de movilización, no puede ni cargar la SUBE para ir a protestar. Entonces se te desarmó el sistema de protesta. Lo que te puede empezar a aparecer es el foquismo, que cada uno empieza a plantear su necesidad en la puerta de su casa, en el barrio, en la manzana, en el supermercado. Bueno, el tema de la tablada, espera, con el triple crimen, vos tenías a los familiares en la rotonda de la tablada protestando. En su lugar. Claro. El fin de año va a ser muy duro, esto está claro, ¿no? En cualquier circunstancia. El fin de año va a ser muy distinto al que pasamos del año pasado, porque el fin de año va a concentrar la angustia, la frustración, las necesidades y la explosión de la devaluación que se viene. Con lo cual... ¿Vos estás seguro que, mira, se lo pregunté al economista que estaba con nosotros, José del Castillo, y él ratifica igual que después del 26 devalúa? Cristina también dice, ay, Milei, se dio cuenta el mercado que el 26 devalúa. ¿Tanto es así? ¿Tan cantado? Yo no creo en la Argentina de que todo sea tan cantado. Mirá, ¿Entendés? Que el 26 me diga, bueno, hay devaluación. El pedido del fondo. Pero ya el fondo lo viene pidiendo, el gobierno resiste. ¿Vos lo que decís que el gobierno no tiene más mecha para resistir? El gobierno no resistió. A ver, ordenemos ciertos controles de navegación. El Banco Central está menos 7.000 millones de dólares. Los dólares que tiene físicamente están alquilados a valores muy caros con emisión para respaldar. Tenés que emitir permanentemente. Este gobierno triplicó la base monetaria para sostener el alquiler de dólares que tiene en el Banco Central. Sí. Acaba de liquidarle los hilobolsas a los chacareros y a las exportadoras. Le transformó los dólares que estaban en semilla, en silobolsa, en pesos en el banco liquidado. Sí. ¿Qué están haciendo con esos pesos? Yéndose al dólar en 3 segundos. ¿Quién quiere a cambio de poroto de soja en silobolsa recibir pesos en este momento? Nadie. Quieren dólares. Por eso el dólar trepa y sube y se le escapa. Entonces ellos van a buscar dólares a Estados Unidos y después cuando los traen acá se los lleva el exportador de soja, el que le diste peso y quiere dólares. Entonces, no tiene final esto, porque cuando vos no tenés reservas en el central, el valor del dólar es infinito, porque no tenés contra qué anclarlo. Entonces, esta corrida del gobierno, con el que está en pantalla, con Caputo, haciendo un carry trade permanente de alquiler caro de dólares financieros, lo llevó a esta situación. Cuando Milei decía, yo soy un experto en economía con o sin dinero. Bueno, que Cristina lo bardea con eso. Bueno, Le pero, dice, vos, che, Milei, experto. Cristina no es una experta en economía. No, tampoco, bueno, por eso. Que pueda chicanear a nadie, o sea, con mucho cariño y respeto a Cristina. Acordémonos que es la que trajo a Guzmán, ¿no? O sea, y Guzmán era asesor de Sturzenegger en el Banco Central de Macri. Ahí se lo endilgan a Alberto. No es cierto, fue Cristina. No es cierto, fue Cristina. Y aparte de que fue Cristina, Cristina estaba enamorada de Stiglitz. Claro, sí, del jefe de Guzmán. Ideológico de Guzmán. Claro, sí. Y leía sus artículos en el New York Times y los citaba en sus tweets. Bueno, evidentemente venimos de economías liberales y Cristina se expresa como una persona liberal. Habla de que somos capitalistas y bimonetarios. 2 últimas. Y te lo voy a preguntar así en picadito. ¿A Cristina hay que jubilarla? Yo creo que la jubiló la historia, pero ella insiste en ocupar un lugar que no le corresponde. Ella ya fue todo. Es tiempo que se dé cuenta de que Axel le dijo que hay que cantar nuevas canciones y para eso hacen falta nuevos músicos. Sí. ¿Y a Mauricio Macri? Mauricio Macri está terminado, es el jefe de la andrángueta de la mafia de los negocios. Pero ahora lo necesitan. Patricia quiere charlar, Milei se juntó en Olivos con él. A ver, que se viene un gobierno de coalición post-26, no hay duda. Este gobierno, así como está, solo no dura. Entonces van a tener que constituir la derecha liberal y la derecha fascista una estructura. Van a tener que sentarse con la apóloga del delito de Villarroel. Van a tener que juntar todos los restos a ver cómo llegan al 2027.
Y a nosotros nos corresponderá, y es lo que yo quiero, ir al Congreso, hacer un juicio político y que esto no llegue al 2027. Candidato entonces, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Nuevo Buenos Aires, Movimiento Confederal Argentino. Estamos al lado del pelado narco que huye en moto. Les voy a decir cuál es la contradicción, porque vieron que pueblo antipueblo, liberación o dependencia, moto o Torino. ¿Recorriendo o escapando? Claro, sería así. Ahora, si te sientan cerca del pelado narco, ¿qué harías? Tienen problemas enormes. Tienen problemas enormes. ¿Ustedes creen que se animarán los muchachos a 2 sobres a llevarme a un debate con Sperm? Sí, yo creo que sí. Y vos tenés que ir. Yo voy a donde sea. No, el que no va es me gustaría verte en lo de Paño. Pero nosotros tenemos argumentos para confrontar con quien sea, a la hora que sea, en la cancha que quieran. Que se banquen lo que se les viene. Gratis no es, a la hora que quieran. Acuérdense que sé todo de ustedes. Por si alguno se hace el loquito rápido, ¿no? Como para no tener que explicarle rápido quién es quién. Mientras hablen de ideas, no hablo de ustedes. Donde crucen a la boludez, ordenamos la charla rápido y después volvemos a charlar de ideas, pues ya lo nuestro es instalar una idea. Pero, muchachos, acuérdense que no hay secreto conmigo. Convoco a todos a defender la patria y el 26 de octubre se defiende con el voto. Nos queda poco tiempo, maestro, para que podamos realizar la plataforma de la Confederación en esta tierra. Se defiende votando Confederación. Y esa lista confederal la vas a encontrar en la boleta única electoral al lado del narcodiputado Sperm. ¿Es el pelado narco o el pelado patriota? ¿Es huir en moto o recorrer en Torino? Nos queda poco tiempo, maestro. Un vínculo eterno que nos define como nación. Las Malvinas. Esas Malvinas son y serán argentinas. Un derecho inquebrantable en la memoria nacional. Se entiende. Porque Dios es la guía que ilumina nuestro camino.